Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a el quinto webinar de la semana. Esta semana que estamos, pues, calentando motores para la marcha por la ciencia. Y tenemos una de nuestras mejores y más queridas aliadas en esta noche de hoy, Bárbara Bloise, que es una periodista destacadísima en nuestro país, además de ser una miembro de Ciencia en Panamá y gran aliada de nuestra fundación. Es la directora del programa radiofónico Agenda Ciudadana, que está en Radio Panamá y que todos escuchamos los sábados a las 2 de la tarde. Además, me enteré por alguien que la conoce muy bien, que ha presidido el Colegio Nacional de Periodistas, pero importante decir que fue la primera mujer en Latinoamérica en presidir un colegio de periodistas. Y eso es algo grandísimo para nosotras las feministas, que siempre estamos buscando referentes, mujeres a quien admirar, que hay un montón en este país. Le damos la bienvenida. Bárbara, el tema de periodismo científico es una de las formas de periodismo que más me interesa. Todos los días leo algo de ciencia en los medios populares y estamos muy, muy agradecidos que vas a compartir con nosotros tu conocimiento sobre el tema esta noche. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Es un honor también para mí que tú seas la moderadora de esta actividad, donde especialmente pues, reiteramos nuestro compromiso con la ciencia y con la divulgación científica, y creemos firmemente en que tenemos un compromiso como ciudadanos y ciudadanas de transformar, ¿verdad?, nuestras realidades, no quedarnos con nuestras agendas periodísticas y simplemente decir, bueno, vamos a conformarnos porque a la gente le gusta una noticia o una información, la noticia que crea sensacionalismo, que crea el morbo, o que quiere vender un periódico como una noticia, como si fuera mercancía. Y finalmente tenemos varios desafíos y momentos importantes para lograr esos cambios que queremos. Voy a compartir una presentación, realmente solamente es una guía, pues la idea no es pues ser experto en el tema, porque efectivamente todos los días estamos aprendiendo. No sé si ya compartí o no compartí. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. aquí básicamente nosotros estamos, primero que todo, dándole a ese primo científico saber que tenemos el compromiso de dar una noticia, de darla a conocer, que hay una información de la ciencia que está ahí presente, esperando por nosotros como periodistas, y que efectivamente se requiere un conocimiento, una sensibilización, una expertise que se gana con el tiempo. El periodista pues siempre por lo general tenemos que conocer y estar siempre en la cobertura de noticias y de agenda. Y muchas veces no tenemos toda la información y todo el conocimiento. Y en la ciencia se nos exige un poco más transmitir una información de una manera importante para una audiencia que no siempre es especialista en el tema. Entonces, ante primero, un desafío importante de que la información va a estar ahí, pero nosotros tenemos que cada vez más entender que tenemos que crear nuevas audiencias y saber que esa información, ese contenido científico hay que aprender a traducirlo, cómo hacerlo y tenerlo en nuestras manos para que contestar la pregunta, la gran pregunta: ¿para qué nos sirve esta información y de qué manera hacerla para que sea comprendida por ese público? O sea, hay muchos temas que se pueden hablar de periodismo científico, pero lo importante es saber que estamos comprometidos con investigar e informar sobre noticias en el campo de la ciencia, y saber que se trabaja en revistas, muchas veces no solamente la noticia y la prensa, sino también desde el punto de vista de la comunicación y la divulgación, poder dar y con una historia, saber también que tenemos que cumplir los plazos, ¿verdad?, como profesionales, y tener ante todos una gran responsabilidad de redactar un contenido basado en investigación. Para nosotros el periodismo y la ciencia se parecen mucho, mucho, porque el periodismo sin investigación no es periodismo, o no debería serlo. O sea, no se puede improvisar, no se puede hacer un periodismo basado solamente en hechos inmediatos, aunque siempre la noticia es un género que te pide la información de las preguntas básicas de qué, quién, cuándo, dónde y por qué, pero sabemos que en el periodismo científico vamos mucho más allá,
en el tema de la investigación se va mucho más allá y que hay un estilo que tú estás desarrollando importante cuando haces entrevistas a expertos como médicos, científicos y profesionales académicos. Tal vez el tema más, el desafío más grande que hemos tenido en mucho tiempo, muchas décadas, ha sido la pandemia, ha sido la COVID-19. Aprender de un hecho, uno más en la agenda y saber que ese tema no se podía hacer un tratamiento para el momento, sino que iba a tener repercusiones y que cada día nos iba a sorprender y que teníamos que buscar al experto, a la fuente calificada para no crear alarmas, para no crear esa sensación, aunque siempre existe y está presente, de sentirte vulnerable ante situaciones externas que no comprendes y no sabes. Y por eso, pues siempre el tema del principio del conocimiento del poder está ahí presente. Entonces, primero para el periodista científico, el reto de poder reconocer cada uno de los temas que están presentes, cómo abordarlos, saber que hay implicaciones y hay puntos de vista distintos, porque en la búsqueda del periodismo científico está transversal el tema de la ética y del manejo de información con equilibrio y con imparcialidad. Yo nunca digo con objetividad, porque para mí no existe la objetividad en el periodismo. Existe un criterio profesional, una honestidad intelectual que te da tu formación de saber que hay una verdad que tienes que buscar y tienes que compartirla, pero que también que cada uno de los temas que están en la agenda, hay una visión científica, hay una visión religiosa, hay una visión hasta la bioética está presente, la jurídica y el testimonial de la persona que vive el hecho y que tú te encuentras con esa cotidianidad y tú dices, bueno, ¿cómo tratar el tema del aborto? ¿A favor, en contra? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿A quién voy a buscar para que me dé la información al final del camino? Y a dónde yo quiero que el lector o el oyente, la audiencia, se haga preguntas o yo de alguna manera llevarlo a que busque su respuesta. Entonces, el periodismo científico hay que andarse con mucho cuidado porque podemos llevar por el entusiasmo de la noticia, del escándalo, de la denuncia, y a veces no solamente es la denuncia o, por ejemplo, una versión de los hechos, por ejemplo, los antivacunas o los que no creen en la vacuna, agarrar la información y que se quede solamente con ese dato, sino saber que a partir de lo que tú estás haciendo, tienes que ser capaz de llegar a la verdad. Y la verdad es buscar esos diferentes perspectivas que existen de un tema para orientar a la opinión pública. No decir que el agua de tal cosa te va a curar de la COVID, ¿verdad? El agüita del té tal o el ajo con no sé qué, hervirlo, eso es, porque no estaremos informando como debe ser a la audiencia y al público sobre lo que queremos. Y ahí ustedes ven todos los temas, el aborto, la eutanasia, la genética, la clonación humana, toda la parte de la relación. Ahora mismo el 28, este mes se celebra, no se conmemora porque no se celebra, se habla de los derechos de los pacientes y se habla de la mala praxis y de la cinta chocolate como un importante de esa relación médico-paciente. ¿Dónde está el límite entre informar sobre un tema de negligencia médica donde hay un error humano, donde hay negligencia, entender los términos hacen la gran diferencia en el periodismo que se hace. Y este es el periodismo cotidiano, y ahí hay un componente de periodismo científico si queremos agregarlo a nuestra agenda de coberturas. Si queremos quedarnos en lo inmediato, pues hablamos solamente del hecho y la denuncia. Pero hay que ir más allá, ¿no? Entre ese tema que se da. Y bueno, siempre siento que cuando hacemos periodismo tenemos que ver los derechos y debemos que ver la dignidad como periodistas. Si ustedes me preguntan, el tema del periodismo, sí, puede hacer cualquier tipo de periodismo, el día a día, todo, pero tiene que saber que los medios siguen informando, educando, orientando o todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la gran, digamos, la gran versión, el gran dilema que tenemos todo el ciudadano si nos están informando correctamente o no? Y siempre en las competencias y en la manera en que se trabaja la redacción científica, eh, la formación sigue siendo personal e importante, sigue siendo eh, conocer muy bien la información que se tiene a dónde queremos llegar.
Yo he sido como gremialista, como defensora y como presidenta del Colegio de Periodistas en su momento, he creído mucho que tiene que haber un profesional del periodismo. Yo no creo en la gente que improvisa. Pero bueno, y que no tiene nada que ver con que la persona tenga derecho o todos tengamos derecho a acceder a los medios, pero tenemos que cada día exigir que haya profesionales que puedan manejar el tema como es. En nuestros escenarios están cambiando, ya los medios tradicionales no son los que determinan las agendas informativas. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, de alguna manera, las redes sociales, el ciudadano, el periodismo ciudadano, la persona que tiene una cámara toma la foto, la transmite, la comparte en sus redes y ya se convierte en una información que tiene que saber cuál es el nivel de credibilidad que tiene esa información. Y ahora la agenda informativa no la ponen únicamente los medios tradicionales. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos un poder, las redes sociales lo tienen y tenemos que reconocer que en esos desafíos del periodismo hay una serie de amenazas importantes para los medios, o oportunidades también, hubo oportunidades para saber cuál es el cuestionamiento que se hace al periodismo y cómo tiene que crear de una manera esa función de informar y de crear opinión. Y tiene que crear y conquistar esa credibilidad, esa centralidad social, actuar como un agente principal que logra ponerse al servicio de los ciudadanos. Tenemos que saber claramente que hay un servicio importante que brindamos a la comunidad en materia de información. Por eso decimos que nosotros tenemos que tener claridad cuáles son esos dilemas éticos a los que nos enfrentamos en cuanto al lenguaje y derechos humanos que utilizamos, el tema de la violencia mediática que está en todos los medios, en la publicidad, en la manera en que hablamos, en el lenguaje que utilizamos, en toda la parte de la violencia de género y, por supuesto, los fake news y las noticias falsas que aparecen. Entonces, siempre, pues en el tema, por ejemplo, para las feministas, es importante saber cuáles son los significados que le damos en algún momento cuando usamos el término de mujeres, el término de conceptos en los medios de comunicación y en nuestra vida y en nuestros escenarios culturales, o sea, nuestra construcción social de los temas que nosotros compartimos, pues siempre lo buscamos en el diccionario, lo vamos a encontrar, toda la forma en que definen a nosotras en los términos de mujer determinadas palabras. Igual los hombres, aquí por ejemplo el significado de mujer de la RAE, el significado del hombre, ¿verdad? Es un hombre racional, las mujeres, pues, las cualidades consideradas femeninas, etcétera. Hombre público, un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social, un hombre bueno, un hombre de armas, etcétera. Entonces, tenemos pues estereotipos que tenemos que saber que en el periodismo, para mí es un tema importante, que dentro de lo que se hace del periodismo científico, uno de los temas que hay que rescatar obviamente es el lenguaje en la esfera del mundo científico y por supuesto en el periodismo que realizamos todos los días. Entonces, saber que vivimos, tenemos una sociedad a la que tenemos que aprender también a partir de los estereotipos y la discriminación y los objetos y la manera en que se proyectan las imágenes de la ciencia, pues también que tiene que haber un respeto al lenguaje y a cómo se utiliza. Hablamos también de la discriminación, de los temas como los términos que también tienen que ver con el tema científico, que tiene que ver con el lenguaje nuevamente de personas con discapacidad, saber que también se respeta cuando hablas de personas con discapacidad visual, con discapacidad de movilidad física, ciegas, sordas, mudas. O sea, cómo estamos trabajando nosotros nuestro lenguaje para poder enfrentar el tema de la discapacidad. Igualmente, en el tema de violencia mediática, todo aquello que nos afecte a nosotros en nuestras imágenes, los videos, la manera en que se promueven los estereotipos, se utiliza la mujer en imágenes pornográficas, que se construye patrones culturales de desigualdad y que efectivamente genera violencia contra las mujeres. Aquí, por ejemplo, hay unas portadas que ustedes la ven todos los días, a lo mejor uno no le da mucha importancia, pero cuando las agrupas todas y las miras todo en su contexto, te das cuenta la gran carga de lo que dice el medio y lo que tenemos que luchar también en el mundo del periodismo, porque esto es lo que hay, esto es lo que vende,
esto es lo que gusta. Y si ustedes, puedo compartirles que en esferas donde organizaciones de mujeres han estado en este momento trabajando en un proyecto de observatorio de violencia mediática y han hablado con medios de comunicación, se han encontrado con respuesta de que hay que hablar con el tema, el área de comercialización del medio, porque es que si ellos quitan esas portadas, los periódicos no se venden. Entonces, esta es una de las grandes disyuntivas que tenemos los periodistas. O seguimos haciendo información que vende una noticia porque sí, o creamos de una manera necesidades en el público por información científica y por información válida, sobre todo respetando el tema relacionado con la ética periodística. Entonces, eso para ustedes, yo sí creo que es importante que el científico conozca y los periodistas y podamos reforzar nuestros temas de valores, de lo que la ética nos deja a todos y que no es algo vano ni que quiere ser más moralista que nadie, sino que te diga, hombre, el respeto al honor y a la honra es o no es un valor. ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo haces? Cuando ves en redes sociales o cómo se distorsiona, se descalifica a personas que son distintas a nosotros, a grupos vulnerables, grupos considerados que no se les respeta sus derechos humanos. Entonces, aquí yo siento, y me dirán ustedes, bueno, el tema científico sí, pero tiene un elemento importante de respeto a la honra y a la vida privada, saber que hay que saber que los medios de comunicación, esto es lo que hacen, esto es lo que dan, y si nosotros estamos trabajando en lograr que todo lo que hacen ustedes, que conocemos de investigaciones importantes en Panamá, que están registradas en Senacit, que están registradas en diferentes sistemas del Sistema Nacional de Investigación, y que día a día nosotros, bueno, gracias a Ciencia en Panamá, a Joana, que está muy cerca de nosotros todos los sábados, por supuesto a Gabriel Britton y a todas, a Ivonne, que es la presidenta actual, todos aquellos, a Rin Calvo, que han sido mujeres y ha sido un movimiento importante, igual lo que hace el movimiento de bioética en nuestro país, de ir creando esos espacios para que se entienda este tema que se habla, que está publicado, cómo tú logras el equilibrio entre el interés público con una información científica, cómo tú logras incidir en las agendas informativas de los periodistas para lograr cambios. Entonces, ahí es donde queremos, no es fácil, no se trata solamente de quererlo. María Gabriela, que ha tenido años vinculada al tema de periodismo científico, ha impulsado y liderizado tantos años un tema como este tan importante para nuestro país, ha logrado y logra romper, ¿verdad?, esos esquemas que existen en las salas de redacción para que esto también sea atractivo, para que esto también venda, entre comillas, para un sector no de la comunidad, sino de los que generan los contenidos. Entonces, mi primera aproximación o defensa es decirles, sí, conocer lo que el periodismo hace y por qué tiene que tener ese compromiso y saber especialmente cuáles, digamos, los valores o la manera en que nosotros tenemos que empezar a crear en la comunidad ese sentido de respeto y del amor a la dignidad humana y cómo la ciencia puede lograr a través de lo que hace todos los días transformar esas realidades en las salas de redacción. Entonces, aquí pues nada más decirles toda la parte de la información que hay y de lo que se hace en los medios de comunicación y cómo lograr que una información científica también se dé y esté presente en el tema de los temas, por las crisis sanitarias que se vivió y que se vivirá, me imagino, y usted lo podrá saber mejor, en los próximos años y décadas. Estamos preparándonos realmente para que nuestros niños, nuestros jóvenes, tomen esa conciencia de por qué la ciencia y por qué lo que hacen los científicos sirve en nuestras vidas, es vital para la existencia del ser humano, o tenemos claro que eso no va a pasar porque no le interesa a diferentes comunidades. Entonces yo siento que eh, tenemos primero que partir del hecho como periodistas que los ciudadanos tienen derecho a saber, pero ¿qué información? Primero exigir, por supuesto, a las autoridades, al Estado, que le dé la prioridad a temas como el tema que tiene que ver con la ciencia, pero también saber qué está pasando para que esa ciudadanía se empodere. Y aquí aparece pues que la información esa que da poder
también genere los sectores y los ambientes que tienen que ver con la participación ciudadana, que es lo que va a pasar el domingo. Que la marcha en la ciencia, la marcha de la ciencia el domingo es un espacio importante donde se va y se crea esa conciencia, esa sensibilización a niños, jóvenes y adultos, mujeres y a la comunidad para participar. Entonces, ¿cómo hacemos parte de esa realidad? Bueno, obviamente hay que trabajar mucho en estrategias de comunicación y hay que trabajar mucho con los periodistas, y aquí los colegas que están dirán si se puede o no sumar a este tema, y saber, sobre todo, conocer y reconocer todo el importante papel que jugamos. Para terminar, porque realmente me encantaría más intercambiar con ustedes las preguntas y las inquietudes, eh, siempre me gusta terminar con Kapuscinski, que hablaba que para ejercer el periodismo, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Imagino que también le pasa a los científicos, ¿verdad? Y que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, que no hay cabida para el cinismo, no hay cabida para la burla, pero ustedes dirán si eso es cierto o no en el periodismo en Panamá, si realmente existe la preparación del periodista, porque sí tenemos que trabajar mucho en contenido, así como con toda la ciudadanía, tenemos que trabajar mucho en el pensamiento crítico, en forjar el debate, el análisis, la discusión. No importa que exista una persona en la sala, no importa que exista alguien que diga me interesa, sino que podamos ir creando esa sinergia, ese contacto importante en los contenidos. Y me encanta citar mucho a Darío Restrepo, que dice que el periodismo es el compromiso con la búsqueda de la verdad y el bien común como una necesidad fundamental en la vida del ciudadano. El derecho a la información es uno de los derechos por los que hay que luchar. Y los espacios también requieren de los periodistas una formación clara para entender que incluso en el lenguaje que se utiliza, estamos haciendo un periodismo de investigación, estamos cumpliendo también con un periodismo científico, porque estamos a la vanguardia de los cambios y las transformaciones de la sociedad. La sociedad necesita evolucionar y tenemos que respetar los derechos humanos de toda la población, aquella que no comprendemos o que no entendemos o que no se parece a nosotros. Y eso muchas veces también está entender ese proceso y esa evolución importante que se quiere en materia de derechos humanos como parte del quehacer de la ciencia y del periodismo. Ahí estamos muy hermanados para lograr los cambios necesarios. Entonces, muchas gracias y eso era mi propuesta para iniciar pues una conversación con ustedes. Has cerrado tu micrófono. Esa última cita que pusiste de Javier Darío Restrepo, claro, me hizo pensar en lo que dijiste al inicio, que el periodismo de muchas maneras se parece también a la ciencia, ¿no? La búsqueda de la verdad, trabajar con imparcialidad también. Eh, yo voy a empezar con una pregunta específicamente sobre periodismo científico, porque una de las cosas que admiro de los periodistas que se meten en el área del periodismo científico es que para nosotros los científicos, de por sí son temas, por ejemplo, yo puedo ser muy conocedora de un tema, pero me cuesta entender muchos otros temas. Durante la pandemia, muchos tuvimos que estudiar sobre virus, porque no somos expertos en virus. Entonces, entran los periodistas y tienen el reto adicional de no solamente entender lo que están escribiendo y reportando, pero interpretarlo de una manera que entiendan las personas, ¿no? O sea, las personas que, y como bien dijiste, con imparcialidad, no utilizando términos que causen morbo ni que exageren un resultado, por ejemplo, cómo balancear los resultados, cómo entender la ciencia de esa manera, porque en realidad todos los experimentos que hacemos, toda la ciencia que divulgamos siempre tiene un pero. O sea, tenemos un resultado, tenemos resultados, pero siempre decimos que los resultados sugieren algo, sugieren una conclusión, nos llevan a considerar otras posibilidades. ¿Cómo hace la persona en periodismo científico para balancear, tener que hacer todo eso a la vez? Bueno, las técnicas nuestras de redacción y de los géneros periodísticos nos permiten crear una estructura, bueno, para lo que nosotros hacemos, una estructura de texto y también una investigación.
O sea, investigación primero de nuestras fuentes principales, que son los científicos, y que los científicos nos puedan explicar a nosotros y traducir esos contenidos que están elevados para, digamos, para el público Del general, público en general, exacto. y saber, por ejemplo, que hay preguntas, primero preguntas, unas son preguntas para buscar la información y algunas serán preguntas incómodas, pero todas son importantes. Mientras más haya la empatía del periodista, primero con el tema que quiere divulgar, pero también con la comunidad. O sea, nosotros somos un intermediario entre el científico y ese ciudadano que quiere saber. Entonces tenemos que aprender y tenemos que conocer muy bien, estudiar también. O sea, no es que es fácil, porque sí, y además hay que hacerlo en menor tiempo posible. O sea, aquí el tema es eh, en muy poco, primero en lo que ustedes pueden escribir en un documento de 100 páginas, tenemos que hacerlo en 3 párrafos. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, puede tomar meses, un año, 3, 5 años, 20 años, tienes que hacerlo en 3 minutos, Así ¿ya? es. Y entonces tienes que saber que para mí lo importante son mis fuentes. Si yo sé que Gabriel Britton tiene una investigación importante sobre mujeres mayores, donde está haciendo, tengo que conocer ese proyecto y saber preguntarle las preguntas básicas que el periodista se haría sobre el proyecto, en qué consiste, qué está haciendo y cuáles son los resultados obtenidos. Y después tengo que aprender tengo que editar ese contenido para que con mis palabras poder transmitírsela a un ciudadano. Entonces no No es es fácil fácil, porque, ¿no? o sea, casi siempre uno va acumulando información. Antes teníamos muchas cajetas acumuladas de papeles, ahora todo lo tenemos en internet y vamos creando primero entender lo que voy a transmitir a otros. El problema es cuando intento hacerlo, pegar, copy paste, ¿no? Agarrar lo que me dice y ponerlo en un texto y ponerlo igualito porque no lo entendí y lo digo, pero no hago el vínculo de lo que me estás diciendo tú, para qué le sirve a las mujeres mayores o a la población o a las autoridades que hacen las políticas públicas saber la información que tú me estás brindando en una investigación. Entonces la pregunta es, ¿para qué y por qué? O sea, ¿cómo me sirve a mí la información que tú estás compartiendo conmigo? Claro, y ese es un reto tremendo porque incluso Los las congelamos. personas científicas tenemos ese reto también. Entonces nos cuesta comunicarnos con el público general, que nos entiendan por qué hacemos el trabajo que hacemos, cuál es el mensaje principal de los estudios que publicamos. Eh, Definitivamente estoy de acuerdo y creo que todos lo estamos, que en la pandemia la ciencia cobró mucha importancia, pero también la comunicación científica, claro que sí, porque de repente tenemos no solamente un evento sin precedentes, ¿verdad? O sea, en nuestras vidas, porque sí había ocurrido hace mucho tiempo atrás, pero en nuestras vidas una pandemia de tal magnitud y muy rápidamente todos los días salía información. Entonces, los que estamos en la ciencia, estamos en diferentes grupos de chat, aprendiendo y digeriendo información sobre el COVID todos los días. Entonces, siempre me hacía esa pregunta que además, agreguémosle a eso que los periodistas además manejan muchos temas a la vez, porque sería un lujo solamente tener que manejar un tema y que tú eres la corresponsal del COVID y ya. Pero eso no es así. Hay que manejar muchos temas, No, trabajan para, y el ajá, consejo, sí, y uno de los temas de los consejos que uno, que se me recorta la intervención. ¿Me escuchan bien? sí, yo te escucho bien, sí, no se ha cortado de este lado, o sea, está bien. Lo que iba a decir, los, bueno, acá sí. Bueno, acá sí lo escucho, se va como cortando lo que dices. ¿Qué diría yo también importante para los científicos? Es que un tema es el objetivo de comunicación de la investigación y otro tema es el objetivo de comunicación de esa investigación. O sea, un tema es qué quiero transmitir de mi investigación. Otro tema es, o sea, está relacionado, pero a la hora de comunicar uno va a comunicar todo. Tal vez vas a tener, y también dice que el secreto del periodista es
su capacidad para editar y para seleccionar los temas que va a transmitir al público. O sea, no puedes hablar de todo. Tú tienes que saber cuál es el tema más importante de tu investigación que vale la pena o que va a entender o que el público va a abrazar y asumir como suyo, que le va a servir. Si es una investigación científica, ¿por qué la tengo que conocer yo? Si yo soy una persona que digamos, no soy una persona mayor, bueno, no estamos en la edad, pero ¿para qué me va a servir una investigación sobre que se está haciendo sobre las mujeres mayores? ¿Por qué es importante que yo como ciudadana lo conozca? ¿Por qué? Bueno, porque hay que empezar a crearle a las personas el sentido de la importancia del mensaje, de la información, de los contenidos y para qué la sociedad necesita conocer de estos temas, porque es importante los estudios científicos ambientales, médicos, y lo hemos visto con el tema de la vacuna y el tema, ¿por qué esto ha sido efectivo para la humanidad? ¿Por qué? Porque los científicos que están en una esquina y no siempre tienen los apoyos económicos que necesitan, no son los que están en el Hill Parade, ¿verdad? Ahora de repente, sí, es importante. Entonces, eso es crear esa necesidad en la gente, pensar, voy a hacer esta investigación porque me sirve para esto o por qué lo quiero hacer, ¿no? Sí, es una tremenda responsabilidad. Además, anoche en la presentación que también tenía que ver con periodismo, se hablaba de cómo los panameños consumimos información, o de qué fuentes consumimos información. Así que encima las redes sociales han dado la impresión de que cualquier persona puede ser periodista, ¿no? Si yo decido tener un blog, entonces yo estoy comunicando algo y yo de alguna manera soy periodista. Y eso creo que, bueno, yo soy fiel creyente en que las carreras hay que estudiarlas, hay que entenderlas bien y como bien dices tú, hay que estudiar mucho para saber cómo comunicarse y por qué estamos comunicando lo que comunicamos. Pero eso es un gran reto, esa tensión que tenemos entre las redes sociales, la rapidez de la información. En algunas de las encuestas que reportaron las personas que presentaron anoche, María Gabriela Alvarado y Raiza Uribarri, hablaron de que el WhatsApp es uno de las fuentes de información principales en Panamá. Y en realidad yo nunca había considerado WhatsApp como una fuente de Un medio de información, más comunicación. bien como una manera de decir, oye, voy para allá, o ya llegué, o aquí estoy. Pero cuando entonces sabes que los medios tradicionales están compitiendo con eso sí es un gran reto. ¿Qué hace, por ejemplo, no porque tú vas a hablar por todos los periodistas de Panamá, pero cuál es te despiertas en la mañana y necesitas tener un panorama de lo que está pasando en el país? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Escuchas, por ejemplo, vas cambiando los canales de la televisión, ves varios noticieros en la mañana, o sea, ¿cómo sería lo que hace un periodista cuando despierta todos los días en un país como Panamá para como ponerse al día y con tanta información que está disponible? A ver, danos un pantallazo de cómo sería eso. Es que hay tanto que consumir, ¿no? Claro, mucha información, bueno, se ven todas las portadas de los periódicos en principio, pero ahora está todo digital, periódicos que sabes que de referencia y tienes que leer varios porque las líneas editoriales de los periódicos a veces no se cambian un poco la información y priorizan también cuál es tu portada, entonces no puedes pensar solamente en las portadas, noticias, algunas emisoras, algunos programas de opinión que no son muchos tampoco, que no tienen mucho rating, pero que hay que leerlos, que hay que escucharlos, y por supuesto las glosas, no nunca deja las glosas, que no que sea la información más verídica, pero se va dando como una referencia, y luego lo especializado, si a mí me interesa el tema mujer, feminista, derechos humanos, yo me suscribo a varios medios y a Google, donde esté, que me van a dar información sobre temas que a mí me interesan, estar más al día y estar al tanto, y como tú dices, los WhatsApp. Nosotros tenemos, por lo menos yo estoy como en 20 grupos de periodistas que Wow. también representan diferentes líneas
Y tú te enteras ahí primero que por cualquier otro medio de qué está pasando. Si tembló, si hay algo, tú sabes que ahí está. Y sabes que hay periodismos, redes de periodistas para un tema, para otro, hay redes de periodismo científico, de mujeres, de medio ambiente, los colegas también que están en los temas en la parte comunicacional se preocupan porque tú recibas información, también en las alertas, en los correos, por lo menos eso es lo que yo hago. O sea, yo tengo mi red, digamos, de temas que yo sé que voy a estar informada primero que otra gente, o por lo menos lo intento. Pero también es la lectura de temas importantes, como a mí me interesa mucho las estrategias, la divulgación, cómo armar temas y campañas. Yo trato también de estar al día en lecturas que me digan a mí, oye, esta estrategia de comunicación para el tema tal que tiene que ver con esto, cómo lo manejas, cuáles son las preocupaciones que hay, temas de cursos de centros importantes que te están diciendo, porque no solamente las universidades, o sea, tú tienes que ser capaz yo le daba clases a jóvenes de periodismo y yo decía, en pandemia tienen que ir a buscar, escuchar todos los días estos informes y traer esta información y debatirlas, porque el gran problema que tenemos es que, bueno, el tema de los móviles, ¿no? Hay un teórico que habla de que somos la generación de los Homo videns, que ya no somos Homo sapiens, sino el video, las imágenes, hemos perdido la capacidad de pensar, la abstracción, y todo es la imagen, la imagen, la imagen. Entonces, eso es como una manera de aturdirnos a todos, y vamos perdiendo nuestra capacidad de analizar, de pensar, de reflexionar, Así y de es. estar cerca a la humanidad, al ser humano como tal. Entonces, no es la noticia solamente, son las historias. Hay un artículo que me encanta de Tomás Eloy, Eloy el autor, el periodista, escritor, que dice que los periodistas tenemos que volver a contar historias porque estamos muy preocupados por la noticia flash, por las cosas que están ahí puestas, y eso riñe con el periodismo científico. El tema de hacer notas para que la gente le guste y no la nota que necesita la gente. Entonces tú tienes que tener un reto y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo. O sea, no me importa. Si tú me dices a mí que nadie me va a ver ni me va a escuchar, porque no, pues porque no es el bochinche o el tema de actualidad o la superficialidad que a la gente le puede gustar. Los medios entretienen, pero los medios educan y orientan. Entonces, depende de donde tú quieres estar y ubicarte, ¿no? Pero sin olvidar, aquí hace 1000 años hablábamos de Matelar y uno de los científicos que vino a Panamá y decía, tienes que aprender a usar las tácticas, las estrategias, todo lo que hace un medio tradicional para vender. O sea, tienes que aprender por qué es exitoso. Yo, por ejemplo, me leí, vi toda la película de Harry Potter para, cuando daba clase con mis jóvenes, con los estudiantes. Decía, ¿por qué les gusta? Entonces tengo que aprender por qué eso es y meter mi tema. O sea, y tenemos que aprender, porque también no es que el científico esté allá y el perito esté acá, y la ciudad no esté por otro lado. Es que no puedes tampoco desligarte de una realidad. Tienes que partir de lo que la gente le gusta y poco a poco llevarlo a donde quieres. Por ejemplo, sabes que el tema, y te lo dicen los colegas periodistas, el tema de la violencia, el femicidio, mientras más cuento, eso va a vender mucho periódico. Pero si tú a esa noticia que sabes que tu periódico lo está haciendo, le agregas un experto que te hable del femicidio, de la ley, del delito, de la prevención, o sea, le das otros elementos a ese público para que entienda que el tema que se está dando no es un tema que pasa como si como si estuviera viendo una película, sino que hay una afectación y hay una realidad en nuestro país que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Así es. ¿Cómo manejarlo? Se busca un psicólogo, o sea, busca un experto que te diga, esto puede ser abordado de esta manera. No vas a eliminar, porque la muerte es un hecho noticioso y la muerte violenta va a vender periódicos. Entonces, eso no lo vas a poder evitar. En el tema de las mujeres en las portadas, que no se trata de que si la mujer está o que quieres que la mujer salga o no,
sino todo lo que implica la información que estás transmitiendo. De que hicieron los periódicos, bueno, que hay que agradecerle, ¿no? Entonces los fines de semana en la contraportada lo que hace es que ponen a una mujer científica o una mujer deportista, pero ya más vestida, ¿no? Dice, bueno, ya estamos cumpliendo porque ya no es la mujer en cuera que sale Mm. toda la semana y que la estoy vendiendo como la mujer suculenta que hay que disfrutar y que hay que consumir, porque eso es lo que te vende. Entonces, hay muchos temas que tenemos que empezar a cambiar, muchos patrones culturales. Eh, Así como he estado en chat de periodistas, he estado en chat de grupos de gente que conozco, de amigos de secundaria, qué sé yo, y te encuentras con unos temas que te quedas, cualquiera se saldría a los grupos. Yo me he salido varias veces por el momento, ¿no? Pero cuando tú escuchas cómo los hombres piensan, no es lo que tú crees que los hombres piensan o las mujeres aceptan, sino lo que está pasando en esta sociedad. O sea, ¿por qué aceptamos un tema y otro? ¿Y por qué creemos que como sabemos lo que no se debe hacer, vamos a partir de ese hecho y no de lo que está pasando realmente? Entonces, el mensaje de Gabriel es que también el científico tiene que bajarse de la nube, el periodista subirse un poquito de la nube y Y entender conversar. también cómo, claro, cómo informar de una manera clara, directa y contundente, convencer que lo que tú dices, primero creértelo, porque el problema es que, bueno, es que este tema a lo mejor no, o sea, creerte que tu tema tiene que ser divulgado y ser muy terco en ese sentido para llegar a la información que se necesita. Sí, digo, yo creo que cualquier persona en la ciencia estaría de acuerdo que los científicos tenemos mucho que aprender de los periodistas. Hace como 4 años yo tomé un curso en Johns Hopkins por 2 semanas sobre periodismo científico, o sea, y lo tomé no porque quería incursionar en periodismo científico, pero en realidad me interesaban las estrategias de cómo comunicarme mejor, ¿no? O sea, cómo tomar estos temas bastante complejos y, como dices tú, traerlos a decir, ¿por qué hago esto? O sea, ¿cómo? Porque en Panamá, lo cierto es que como nos entrevistan, quieren saber lo que estamos haciendo, es importante no malgastar esa oportunidad y poder hablar claramente, ¿no? Y como lo que me dices tiene mucho sentido, y que ¿por qué hacemos el trabajo que hacemos? ¿Cuál es el mensaje que queremos llevar? Y de toda la investigación, pues, ¿dónde aterrizamos? ¿No? ¿Qué es lo más importante? Entonces, eso es la razón por la cual tomé ese curso y el curso estaba lleno de gente de todo tipo de personas, pero habíamos muchos científicos, definitivamente, que estábamos ahí por la misma razón, de tratar de aprender a comunicarnos mejor. Me parece que lo que estabas hablando anteriormente sobre esa tensión que tiene el periodista entre lo que vende, pero lo que siente que debe comunicar. Entonces, tiene mucho que ver con la ética también, ¿no? Que es un tema que en toda la sociedad, en todas las sociedades, pero vamos, hablemos de la nuestra, es algo que, bueno, todos tenemos que mejorar en todos los ámbitos, ¿no? Las personas, las empresas que son dueñas también de los periódicos, de los canales de televisión, como que van por ahí, las cosas que venden, y quizás esa persona en el periodismo tiene esa tensión, ¿no? De que, bueno, como dices tú, hay que encontrar esos espacios, como la Marcha por la Ciencia y otras cosas, esos espacios donde dices que, bueno, por aquí es donde es lo correcto, pero a la vez tienes que cumplir con la persona que te emplea, ¿no? Al menos que tú seas la dueña de tu propia revista o la dueña de tu propio periódico y decides qué publicar y cuándo, lo cual no es, es el privilegio de los pocos. Entonces, yo creo que ahí es donde, porque viendo las diapositivas que estabas poniendo, claro, yo lo veo en los semáforos, pero cuando veo esos periódicos, las portadas, las fotos de las mujeres, claro, eso molesta mucho. Tanto que cuando alguna periodista de esos medios quiere alguna entrevista o no quiero dársela. O sea, es como que ¿por qué trabajas para ese periódico? Aunque yo sé que eso no es justo. Pero creo que es un balance que tenemos que llegar en este pequeño micromundo nuestro de tratar de hacer lo correcto y seguir trabajando como todos tenemos que trabajar, ¿no? Así es. Yo siento que hay que vencer eso, porque si te da en ese medio exactamente es donde más hay que escribir, en el medio donde están esas publicaciones. Hay que darles más entrevistas todavía y hablar con ellos e insistir, porque hay que romper esas barreras de comunicación y de conocimiento. Y hablando de ese tema, aquí tenemos que hablar de la democratización del conocimiento.
de la libertad de expresión. Siempre decimos la libertad de expresión de la sala de redacción, de los medios, de los periodistas o de ciudadanos. ¿De quién es la libertad de expresión? Ujú. Entonces, la libertad de expresión, que para mí tiene ese vínculo con el derecho a la comunicación y el derecho a la información, es: tú tienes derecho a saber la verdad, o la verdad que puedas buscar y tener, para que el ciudadano sea realmente libre en su concepción y sus opiniones, y pueda tomar una información, pueda asumir una realidad. Y eso tiene que ver con todo. O sea, una sociedad que está dormida, que no le interesa, que no quiere saber, que quiere ver la telenovela, escuchar solo la música, o abstraerse así en la cerveza y en las parrilladitas, que todo eso es bueno para el que le gusta, por supuesto, y no estamos diciendo que no, pero cómo crear esos espacios, ¿no? Para que la gente empiece a sumarse. Yo creo que ahí está un poco el secreto de esto. Porque otra cosa que tú decías, en una revista mía, a mi manera, no sé qué, sí, pero tienes que luchar todos los días por ganar más. Sí, porque si lo haces, me decía también alguien que fue un taller de mujeres, ya hace muchos años ya, lamentablemente las buenas intenciones no son suficientes. No, Tú puedes querer tener, pero si tú no tienes estrategia, y todos los días, y a Giovanna, que está con nosotros y Ciencia en Panamá, todos los días en el programa de radio estamos viendo la manera en aumentar esa audiencia, porque necesito lograr, no solamente que porque yo quiero hacer los contenidos, sí, no es fácil, pero no quiere decir que no debas buscar las estrategias para ganar ese público. Y sobre todo y por eso, y le consta a ustedes y te consta a ti, que con bueno, nada más tienes 10 minutos. 10 minutos, pero 10 minutos no es nada para todo lo que tengo que decir. Y qué difícil es. es Porque para difícil, una sí. persona que tiene que contar tantas cosas, tener capacidad de síntesis y dejar un mensaje, uno, no es fácil. Y lo sabe la gente que nos sigue y que está con el tema, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas que creo que las personas que escuchamos tu programa de radio los sábados, una de las cosas que más me gustan son esas historias que dices tú. O sea, son historias cortas, pero se cuenta algo diferente y siempre se escucha algo que yo siempre he sido muy fan de la radio. Desde los Estados Unidos escucho la radio pública, ¿no? La National Public Radio. Y ahora que vivo en Panamá y obviamente tenemos el internet, pues lo escucho todos los días, es como si aún viviera en Estados Unidos. Entonces no es tanto por escuchar las noticias estadounidenses, porque escucho la BBC y todo eso, pero me gustan esas historias. Me gustó, por ejemplo, la historia, la semana antepasada creo que estuve en tu programa que habló Sara Omi, fue fantástica, fue una historia, o sea, una mujer fuerte, feminista, con unas historias tan hermosas, pues, de lo que ella está haciendo y echando para adelante, como dices tú, desde su esquina, trabajando por mejorar las cosas. Y ese tipo de historias y ese tipo de periodismo en Panamá, yo sé que es muy popular la radio, ¿no? Entonces, y nos dicen todo el tiempo de que den entrevistas en la radio, trabajen en la radio, o sea, acérquense a las personas que trabajan en la radio. Y estoy de acuerdo, creo que es de lo mejor que hay en Panamá, es la radio. Así es. Muchas historias que de verdad Que las comunidades y las montañas, exacto, las que nos hacen radios, son aprender. temas. Es como viajar a otro país. Para mí, muchas veces como viajar a otro país, escuchar la radio, un fin de semana cuando tengo la oportunidad para hacerlo. Eh, bueno, Bárbara, hemos llegado al final de nuestro webinar, que quiero agradecerte. Sabes que me encanta escucharte. Eres una persona que podría escucharte por horas. Me encanta escucharte. Por acá te mandamos muchos saludos. Sabes que te esperamos el domingo y esperamos a todas las personas el Voy a domingo. estar. Siempre hemos estado tan agradecidos por tu apoyo en Ciencia en Panamá. Nuestro evento insignia es el Día de la Marcha por la Ciencia. Entonces tenemos una feria empezando desde las 11 de la mañana hasta las 3 y pico de la tarde. Van a haber actividades para niños y jóvenes y personas de todas las edades. Entonces van a vender libros de ciencia, van a haber actividades, vas a poder manipular proteínas en una pantalla y darle la vuelta en 3D. Entonces va a ser muy interesante de esa manera. Van a ver libros de ciencia, vas a conocer científicos y científicas, construir cerebros con masilla. Hay una persona que va a llevar cerebros de diferentes mamíferos, vas a poder verlos y rotarlos en Wow. un frasco. Así que estamos muy contentos de poder compartir nuestro mundo de ciencia y bueno, en esta pandemia que ha sido
complicada para todo el mundo, pero la ciencia nos llevó hacia adelante. Así que los esperamos el domingo a las 11 de la mañana en el Biomuseo, en la Calzada Amador, y a las 4 de la tarde empieza la marcha partiendo desde el Biomuseo. Recuerden, vístanse de blanco por la paz. Ese es lo que vamos a usar este año. Y el lema es generando conciencia, generando conciencia. Así que te esperamos el domingo. Muchas gracias, amiga. Gracias. Sabes que te aprecio mucho y fue un placer conversar contigo y aprender sobre el periodismo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.